¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Futuro 360, donde tratamos de articular los principales temas relacionados con ciencia, futuro y medio ambiente. Pero medio ambiente ahora está en letras gigantes, porque estamos comenzando el mes en que va a ocurrir la COP27, el evento multilateral en que los países se encuentran y comprometen y hablan de nuestro principal tema hoy. ¿Cómo hacemos para atajar este calentamiento global que nos tiene en tantos aprietos climáticos, de cambios de poblaciones alrededor del mundo, extinción de especies y tanto más? Bueno, así vamos a hablar hoy día de esto, pero de muchos otros temas más, así que quédese con nosotros porque ahora comenzamos Futuro 360. Y vamos a partir, como le comentaba, con la COP27. Este encuentro es el más importante del año. En esta instancia se encuentran los distintos estados y hablan de sus cuentas, que casi siempre están pendientes. Nadie ha cumplido mucho, hay que decirlo. Y en el caso de Chile también tenemos cuentas pendientes y también tenemos avances. ¿Cómo vamos a avanzar en temas de gobernanza, descarbonización, generación de energías renovables, electromovilidad? ¿Y cuánto de ese avance se va a comprometer en términos concretos para poder lograr esta meta que tenemos de parar un poco el calentamiento global? Vamos a hablar de eso en la siguiente nota. Han lanzado sopa, pasteles e incluso puré. Hold hungry families. Otros han apagado letreros en las principales ciudades del mundo. Sus impulsores lo califican como activismo radical climático, una manera de protestar que marca la antesala del encuentro global más importante frente a la crisis climática. La COP27 es crítica, pero tenemos un largo camino por recorrer. Seamos claros, el compromiso colectivo de los gobiernos del G20 es poco y llega muy tarde. 2022 no solo deja atrás la pandemia, sino que además es testigo de desastres naturales históricos. Proyecciones de la ONU indican que de seguir aumentando la temperatura global se estima que para 2030 se registrará un desastre natural al día en algún punto del planeta. De allí, nuevas y altas expectativas frente a esta próxima versión de la Conferencia de las Partes. Los compromisos de los diferentes países, estados, todavía no son suficientes para poder mantener el aumento de temperatura del planeta en un máximo de 1,5 grados. Recordemos que un aumento mayor a esto va a ser realmente catastrófico. La sobrepesca es el gran problema hoy día, ¿cierto?, del océano, por la pérdida de biodiversidad, pero el cambio climático también lo es, y también la contaminación. Entonces, está todo ligado y tenemos que seguir ligando esos procesos. Si seguimos mirando las cosas compartimentalizadamente, difícilmente vamos a poder llegar a soluciones reales. Sharm el Sheikh en Egipto será la sede, pero también centro de controversias. Al apoyo de reconocidas multinacionales se suma el antecedente del país anfitrión, que durante 2021 previó un aumento del 10% en la producción del sector extractivo y la industria de refinación del petróleo, combustible fósil que junto al carbón y al gas natural son responsables de alrededor del 80% de los gases de efecto invernadero. Un satélite de la NASA es capaz de mostrarnos de esta manera la emisión, evidencia que se traduce en una adaptación y mitigación a los efectos de la crisis que serán los ejes claves de la COP27. Esta COP debe ser la oportunidad para avanzar hacia un gran pacto global con las instituciones financieras y el sector privado para invertir en proyectos que se alineen con el Acuerdo de París sobre la base de reglas claras y transparentes. Uno de los principales desafíos va a ser, por un lado, que los países realmente se comprometan a una verdadera ambición climática, abandonando los combustibles fósiles y teniendo compromisos que vayan en línea con ello, pero también el gran llamado desde el sur global, porque esta es una cumbre que ocurre en África, a que los países que han sido los mayores contaminantes se responsabilicen, y esa responsabilidad implica también financiamiento. Fueron más de 100.000 en Glasgow y este año prometen estar nuevamente en la cita. Participación, acción y paridad son algunas de las demandas que los jóvenes buscan abordar durante las 2 semanas de negociaciones. Las mujeres se les suele invisibilizar y sobre todo en este tipo de tomas de decisiones no somos quienes tienen ni siquiera un grado de equidad en la participación de estas tomas de decisiones en aspectos de cambio climático.
Aún cuando somos las principales víctimas de esto, el 80% de los refugiados climáticos son mujeres, junto con eso también es importante involucrar a las juventudes, ya que muchas veces se nos invisibiliza o se nos ve como que no tenemos la experiencia o el conocimiento necesario para dar opinión. Solo en Chile, la disponibilidad de agua a nivel nacional se redujo entre un 10 y 37% en los últimos 30 años. Coincidencia o no, nuestro país liderará junto a Alemania la mesa de pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático. En ese contexto, esta negociación esperamos ser un puente, como dije, entre los países para alcanzar acuerdos que sean significativos para todas las naciones, haciendo eco de la vulnerabilidad existente y de la urgencia que hay en abordar esa vulnerabilidad. Desde el 6 al 18 de noviembre, el mundo pondrá nuevamente atención y expectativas a la que ha sido calificada como la última oportunidad o el punto de no retorno. Acuerdos para la erradicación de combustibles fósiles, los NDC, la transición energética, la migración y refugiados climáticos, y el compromiso por cumplir con el Acuerdo de París por parte de las grandes potencias, son solo algunas de las cartas que se juegan en una nueva versión de la COP. Bueno, y siguiendo con el tema del calentamiento global, sabemos que el alza de la temperatura de la Tierra afecta los ciclos del clima, la disponibilidad de los recursos, como por ejemplo el agua, la salud de nosotros, también la salud de los organismos que viven en distintos ambientes del planeta y también la de aquellos que viven en ambientes extremos, como por ejemplo nuestra adorada Antártica. Queremos hablar sobre un estudio que acaba de salir del horno justamente para visibilizar cuál es el impacto que está teniendo en la Antártica el cambio climático, y para eso hoy estamos con el académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, Enrico Resende. Muchas gracias por estar aquí, Enrico. Muchas gracias por la invitación. Ya, estamos en la mitad de la COP y yo te voy a hacer una pregunta totalmente inadecuada. ¿Por qué importa tanto la Antártica, que es un lugar donde no vivimos, que no vemos, no conocemos, apenas queremos, en este contexto en el que estamos viviendo los álgidos impactos del cambio climático? Bueno, hay varios niveles. Uno, a nivel de clima, Antártica tiene un impacto enorme, digamos, en el clima de Sudamérica, por decirlo así. Entonces, muchos de los sistemas frontales, el viento frío que se viene del sur, eventualmente viene de lo que es la corriente antártica. Entonces, el cambio de Antártica per se, número uno, va a tener un impacto en el clima. Número dos, el hielo de Antártica, las hieleras permanentes, se van a derretir y eso debiera aumentar el nivel del mar. Número tres, son una fuente enorme de biodiversidad, en muchos casos fuente de comida para muchos de los otros organismos. El krill, por ejemplo, se reproduce muchas veces en Antártica y por lo tanto son importantes también a nivel de conservación. O sea, si no conservamos la Antártica, se nos inundan las costas, se quedan sin comida muchos de los animales que nosotros también nos comemos, ¿no? Exacto, exacto. Y hay ciclos hermosos de otros animales que no nos comemos, pero que son claves, como por ejemplo las ballenas, que también se interrumpen porque no pueden comer krill, etcétera, ¿no? Exacto. Y las ballenas también cumplen con una función. Sí, claro. O sea, también hace circular carbón en los océanos. Ahora ya sabemos que de hecho capturan un montón, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, esencialmente todos los organismos de una forma u otra están contribuyendo. Enrico, ¿qué es lo que descubrieron? Hay tres niveles principales, ¿no? El primero, nosotros en el estudio lo que hicimos fue recompilar toda la información que se hizo respecto a tolerancia térmica. ¿Qué tanto aguanta un organismo de calor en ese sentido? Y se hicieron muchos estudios en Antártica con muchos datos distintos, con metodologías distintas. Lo primero fue recompilar eso. Lo segundo fue hacer esos datos comparables. Entonces, justamente por un problema de metodología, nosotros lo estandarizamos, hay formas de hacerlo y conseguimos hacer con que los datos pudiesen ser comparables entre distintos organismos. Y tercer lugar es, si podemos comparar, podemos predecir. Entonces, usamos modelos predictivos para intentar comprender, la pregunta del trabajo en particular era si las temperaturas de hoy en día ya podrían estar generando mortalidad en esos organismos. ¿Y? Que sí, o sea, durante el verano al menos algunos organismos ya se mueren, digamos, por exceso de calor, porque son organismos adaptados al frío. Entonces, lo que Oye, ¿y esos organismos que se mueren, qué relevancia tienen dentro de la cadena trófica de la Antártica? Bueno,
depende, ¿no? O sea, la contribución del manuscrito, del trabajo, es primero que sabemos identificar cuáles estarían más sujetos a presión selectiva, a muerte por temperatura, en distintas circunstancias. Algunos en el agua, ¿cierto?, en los océanos, otros que estarían en la costa, en lo que llamamos sistemas intermareales, porque el perfil térmico cambia. Entonces, los organismos que podrían estar bajo esa mortalidad térmica van a cambiar dependiendo del lugar. Así que, por ejemplo, peces estarían más amenazados en la costa y organismos como bivalvos podrían estar amenazados más en lo que sería el océano profundo. ¿Ya? Oye, y hemos visto, me acuerdo en este verano, y ya no es primera vez que escuchamos temperaturas de hasta 20 grados en la Antártica, algo totalmente fuera de la norma. Sí, sí, sí. ¿Cuáles de esos organismos, de esos peces o de esos bivalvos, y no sé si estudiaron también el krill, son críticos para todo lo que veníamos hablando antes? Es buena pregunta, estamos en eso. Ya, o sea, estamos intentando combinar lo que es tolerancia térmica con el rol de cada organismo dentro de su, en este caso, de su red trófica, de quién se come a quién. Y queremos saber si, dependiendo de cuáles pueden irse por un exceso de calor, cómo eso afectaría, ¿cierto?, el efecto en cascada con respecto a toda la comunidad. Entonces, esencialmente no lo sabemos bien, ¿ya? Y el krill es la gran pregunta, ¿cierto? Porque el krill también alimenta a muchísimos otros organismos, es la base, digamos, de la cadena trófica, y nosotros no teníamos datos de tolerancia térmica en el krill, pero también es una cosa, digamos, una pregunta en abierto. ¿Pero no han visto si se muere más durante el verano? No, no tenemos los datos de tolerancia térmica para el krill, no lo teníamos. ¿Ya? Oye, también nuevamente poniéndonos en el escenario cotidiano de una persona, ¿no? Nos enteramos que tiene un impacto. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Porque vemos en esta COP que, mira, todos queremos guardar la esperanza, pero basta ver las últimas COP para suponer que puede que no avance a la velocidad que necesitamos, el frenazo que necesitamos, ¿verdad? Sin duda. Sí. ¿La tecnología está en algún nivel desarrollada como para poder aportar al cuidado de estas especies? Esencialmente no. ¿Ya? Y hay un problema de, digamos, de falta de, yo diría, conocimiento político por un lado y voluntad política. ¿Ya? Eso es un problema, es un gran problema. De la perspectiva de los científicos, lo que uno puede hacer, digamos, número uno, es predecir. Lo que intentamos nosotros a nivel académico es intentar predecir cuáles linajes están más amenazados, porque con eso podríamos enfocar los recursos en conservar o intentar conservar esos linajes. Así que en vez de hacer el esfuerzo en intentar conservar todo, es simplemente diagnosticar cuáles podrían estar en más peligro debido al perfil térmico que se viene en 50, 100 años. Y con eso enfocar los esfuerzos en aquellos que son realmente vulnerables. Y ahí, ¿ustedes qué se imaginan cuando dices enfocar los esfuerzos? Porque no podemos volver a enfriar el agua. Estamos en esa situación. ¿Ustedes están pensando en herramientas, por ejemplo, de edición genética para ayudar a que, no tengo idea, ese organismo se pueda reducir mejor? O sea, cuando decimos esfuerzos en ayudar a qué, ¿de qué estamos hablando? Porque el tamaño del problema es demasiado grande y parece inabarcable. Sí. Es buena pregunta. Que digamos que hay biólogos y ecólogos moleculares que podrían hacer algo como edición genética para, digamos, hacer algunos organismos menos vulnerables. Es posible. ¿Ya? Es posible. Todavía estamos en ciencia ficción, pero yo creo que con la presión antropogénica que estamos generando, en algún momento eso debería discutirse. Lo otro es que en muchas ocasiones, al diagnosticar si un organismo en particular puede estar siendo afectado y ese cumple con un rol muy importante dentro de la comunidad, la pregunta es, ¿hay algún otro organismo que podría sustituirlo para mantener la comunidad como un todo? Y eso, por ejemplo, el traspaso de especies de un hábitat a otro es tema polémico hoy en día, pero claramente, dadas las circunstancias y lo que nos estamos encontrando, es algo que muchos ecólogos empiezan a conversar. Y también puede eventualmente estimularse la creación de ciertos parques marinos, ¿no? Zonas más protegidas que eventualmente podrían tener algún impacto. Es lo mínimo. ¿Cierto? Es lo mínimo. Hoy en día el que tengamos reservas ecológicas en tierra y en agua es fundamental, fundamental. Y a todo nivel. O sea, uno podría estar hablando de las redes tróficas, ¿no?, en Antártica, pero puede estar hablando, por ejemplo, de redes de polinización en sistemas terrestres, ¿cierto? Y se requieren lugares, pasillos ecológicos, se requieren grandes ambientes donde esos polinizadores, por lo general insectos, aves, puedan vivir y tengan la posibilidad de cumplir con su rol, que es un rol fundamental, ¿cierto? Para los polinizadores es esencialmente polinizar las flores y generar nuestra comida, además. Exacto, sí, claro. Exacto. No, ya que lo único que nos importa es lo que tiene que ver con nosotros, que es importante es llevar la escala a lo cotidiano. Enrico, tú eres biólogo evolutivo y yo te tuve acá hace no tanto tiempo. Sí, 6 meses. Y recuerdo que nos diste una perspectiva sobre todo como de
escala, ¿no? Donde finalmente no importaba tanto todo, no sé cómo plantearlo, no importaba tanto todo porque al final la Tierra, los sistemas se reorganizan, unos mueren, otros nacen. Me acuerdo de eso en específico, porque yo quedé como, ¡oh!, lo que dijo. Pero también tú eres un humano, tienes unas hijas, por lo que entiendo, eres brasilero, conoces la realidad del Amazonas. ¿Cuál sería el mensaje que tú podrías dar a los tomadores de decisiones y a los líderes respecto de esta decisión y por qué no podemos seguir en esta inercia? O sea, el gran mensaje es que el problema ecológico no es un problema ideológico o político, ¿cierto? Trasciende eso. El hecho de que nosotros seamos partícipes de un planeta, un organismo más dentro del planeta, es algo que va mucho más allá de izquierda o derecha, por ejemplo, ¿cierto? Y claramente va a tener un impacto a todo nivel, un impacto a nivel de crecimiento económico, a nivel de la calidad de vida de todos los seres humanos, ahora y como las cosas van, ¿cierto?, probablemente en el futuro. Entonces, el tener conciencia de que esta es nuestra casa, el plantearse de que no estamos todavía en un mundo de ciencia ficción donde Marte va a ser nuestro refugio, ¿cierto? Esencialmente implica que tenemos que conservar, número uno, hay que plantearse los problemas económicos que nos enfrentamos en Chile y en el mundo a nivel global, ¿cierto?, en un contexto ecológico. Tenemos que desarrollar una economía circular. Tenemos que, digamos, desarrollar reciclaje y esencialmente tener la posibilidad de reocupar de todas formas, ¿cierto?, lo que son los subproductos de cualquier línea productiva que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, se acumula. Y la acumulación en el sentido más amplio sería contaminación. Enrico, cuando tú ves el desarrollo de este gobierno que se ha declarado como el primero ecológico, ¿has visto tú un cambio de timón o una aceleración en algunas materias? No necesariamente. Yo creo que hay un componente de discurso, creo que hay un componente de, digamos, de buena fe, de intento, pero claramente también hay problemas, digamos, sociales que se ven como mucho más urgentes ahora y que hasta cierto punto están como que tapando el hecho de que a largo plazo nosotros necesitamos un plan, digamos, a nivel de país, a nivel de Estado, ojalá de que nuestros hijos y nietos puedan heredar un país como nosotros hemos heredado. Sí, porque este es el problema social del mediano plazo, además. Sin duda, mediano y largo. No es un problema diferente que el social. O sea, si las cosas van bien, la humanidad o la civilización tiene, por decir algo, 5.000 años y ojalá dure 5.000 años más. Así que no es una cosa que nos proyectemos solamente hasta el 2100, ojalá pudiéramos proyectarnos hasta 3.000, 4.000 y eso implica cambios radicales en la forma como nosotros vivimos. Me preguntabas, por ejemplo, de otros cambios más allá de lo meramente político. Claramente hay un problema con el exceso de consumo, hay un problema del exceso de tasas de natalidad, la población sigue creciendo. Son cosas que van a tener un impacto directo en nuestra vida, en cómo vivimos y vemos el mundo, pero se requieren, son absolutamente necesarias. Como siempre te agradezco mucho por estar en Futuro 360. Ojalá algún día nos juntemos a comentar lo bien que va el mundo. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Pablo. Si no, aquí seguiremos. Como siempre, entregando herramientas e información para que ocurran aquí las mejores cosas que puedan pasar para nuestro país y los mejores aportes que podamos hacer a la humanidad. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde traemos, en este caso, lo más importante del medio ambiente. Y vamos a partir porque estamos a pocos días de una nueva edición de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, un evento clave, importantísimo, que va a tener lugar en Sharm el Sheikh, en Egipto. Justamente el país anfitrión ya ha tenido conversaciones con la ONU sobre los objetivos y el acuerdo que se buscará para fijar en esta instancia. El diálogo está dirigido por el presidente designado de la conferencia, Sameh Shoukry, y destacó la importancia de la eliminación de obstáculos para que justamente esta conversación logre los fines para los que está destinada y finalmente se llegue a un consenso global que, hay que decirlo, no se ha logrado en las últimas COP. La COP27 se realizará entre el 6 de noviembre y el 18 y en Futuro 360 seguiremos muy de cerca los pormenores de este importantísimo encuentro y de pasadita vamos a hacer como una animita para que funcione porque ya no estamos para fracasos ambientales.
Obviamente nuestro país va a estar presente en esta edición de la COP27 y va a estar representado por la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, que también ha tenido un papel protagónico en las COP anteriores. Los días previos al inicio de la conferencia, el Consejo Interministerial de Hidrógeno Verde ya está avanzando en lineamientos que va a presentar y va a proponer en este encuentro. En el marco de la tercera sesión de esta instancia, el ministro de Energía, Diego Pardo, destacó el potencial que tiene Chile para convertirse justamente en un actor clave en el desarrollo del hidrógeno verde, en miras de una industria con valor agregado que está en línea con el objetivo de ser un país carbono neutral para el año 2050. Hay que decir que está bien polémica la cosa del hidrógeno verde y que no tenemos hoy día los factores habilitantes para que esto que el ministro pretende ofrecer ocurra. Así que vamos a hacer un especial de Futuro 360 para abordar en profundidad este tema y entregarles a ustedes también, ciudadanos, herramientas para participar de esta discusión que realmente conocemos poco. Bueno, y en esta previa del comienzo de la COP27, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que insta a todos los estados del G20 a ser más ambiciosos respecto de sus metas de recorte de emisiones. La resolución apunta a la crisis climática, a la pérdida de biodiversidad, que es algo que ya está documentado, como los dos grandes retos actuales que está teniendo la humanidad. El Parlamento llama a los países a alinearse con el fin de lograr un aumento, que el aumento de la temperatura durante la década se mantenga por bajo los 2 grados Celsius. ¿Recuerdan ustedes que antes teníamos una meta de 1,5? Bueno, ya fue. Pero por lo menos que no pasemos los 2. Sobre todo porque ese límite es un límite que la ciencia ha nombrado como muy peligroso para nuestra propia vida en la Tierra. Además, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea ha hecho el llamado a comprometerse con la transformación del sistema mundial de energía, lo que ya estaría en sus primeras etapas con el corredor de energía verde que busca implementar España, Francia y Portugal. Aquí debajo de la mesa se están quedando China, que es uno de los grandes responsables de las emisiones globales, porque está al mismo tiempo que hace hartos proyectos verdes en el mundo, construye muchas centrales a carbón dentro de China. ¿Se puede comprender cuál es la intención? La verdad, no. Esto parece un error en la matriz, pero no. Es un punto de vista editorial, porque vamos a volver a hablar sobre las turberas. Si usted no lo sabe, nosotros somos fanáticos de las turberas porque es un tipo particular de humedal que está en el sur de Chile. En el mundo ocupan solo un 3% de la superficie del planeta, o sea, lo que tenemos acá es realmente un tesoro. Pero juegan un papel clave justamente en lo que estábamos hablando recién, en el calentamiento global, específicamente en cómo logran capturar carbono de la atmósfera y de esa forma contener el calentamiento. En el sur existe la red de turberas de Chiloé, es un conjunto de ecosistemas que son esenciales para la biodiversidad. Turberas de Púlpito componen esta red y Magdalena Fuenzalida, nuestra periodista de Futuro 360, fue ahí para conocer en persona la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Chiloé, un archipiélago conocido por su cultura, paisajes e inmensa biodiversidad, una que existe y depende en gran medida gracias a las turberas. Este es un tipo de humedal que se encuentra en el sur de nuestro país, pero en la Isla Grande existe una superficie total aproximada de 278 hectáreas de este entorno, el cual fuimos a conocer. ¿Cómo estás, Magda? Bien, ¿tú? Bien, un gusto de tenerlos por acá. Gracias. Adelante, por favor. Nos encontramos aquí en el sector de Púlpito, que el lugar específico donde estamos es aquí. Hermes ha vivido toda su vida en Chonchi, donde se ubica la turbera Púlpito. Un terreno único en el planeta que cuenta con un enorme valor natural. Desde niño jugaba en este lugar, que me parecía una esponja, me parecía un suelo muy entretenido como para saltar, correr. Por lo tanto, cuando me doy cuenta de lo que significaba tener una turbera como esta, inmediatamente comencé a informarme y no me quedó más que trabajar en la protección y el cuidado de esta turbera. Parecen extensas praderas repletas de esponjas rosadas sumergidas en el agua. No solo es un paisaje privilegiado, sino que este lugar se convierte en un actor clave contra la crisis climática, llegando a retener el 30% del carbono presente en los suelos, así como en la regulación de los ciclos hidrológicos de la isla. En esta región, en Chiloé en particular, donde llueve 3.000, 4.000 milímetros al año, estuvimos el año pasado
365 días bajo decreto de escasez hídrica. Nunca nos había pasado en la historia del archipiélago, por lo menos del que yo tengo memoria. Entonces el rol de este ecosistema es captar el agua en invierno y soltarla en primavera-verano. El rol de administrador del ciclo hídrico. Pero estos ecosistemas viven en amenaza. El pompón, capaz de absorber hasta 20 veces su peso en agua, se ha transformado en un recurso codiciado, hasta el punto que ha sido apodado como el oro chilote. El pompón es lo que tenemos acá, es un cuerpo saturado de agua. Es lo que hoy día se explota y se exporta por su gran condición de retenedor de agua. El pompón es lo que sustenta toda la variedad de especies que tenemos aquí. Por lo tanto, si nosotros explotamos el pompón, todo lo que está alrededor también muere y también pierde sus características de filtrador de agua hacia las napas subterráneas. Al liberar o al sacar el pompón, también estamos liberando CO2. Por eso la iniciativa de una ley que los proteja es algo que ha movido a la comunidad. La ley Pompón, la conocida ley Pompón. En ese proyecto de ley llevamos trabajando cerca de 3 años y ahora está a punto de pasar a una comisión mixta en la que esperamos que la prohibición de la extracción de turba y pompón sea una realidad. Nos hemos enfrentado con un problema grande, que es que el gobierno se ha enfrascado un poco, también el Congreso en general, en el tema de la protección de quienes extraen en la actividad, quienes están empleados en la actividad. Son cerca de 1.100 personas aproximadamente según datos del SAG. Nosotros hemos propuesto que haya un proceso también de transición justa con esa gente, que ellos no tienen la culpa de que hemos llegado a un conflicto climático, a una emergencia climática en la que tenemos que proteger, conservar, digamos. Nuestros compromisos nacionalmente determinados, que nuestro instrumento al Acuerdo de París incluye protección de turberas. Tenemos que tener un inventario de turberas y proteger las turberas. Hay un proyecto de ley en discusión en el Congreso en sus últimas etapas, así que también esperamos que prontamente tengamos un instrumento legal de protección a las turberas en el país. Una de las propuestas radica en la extracción sustentable del pompón, pero debido a su lento crecimiento de entre 10 a 12 años, hace que esta opción sea compleja. Son uno de los ecosistemas de mayores sumideros de carbono global del planeta. Es decir, una solución basada en la naturaleza única en el mundo sería conservarlas de manera total, lo que se llama conservación efectiva. Lo que nosotros queremos es eso, que las soluciones basadas en la naturaleza, que implica la conservación efectiva de este tipo de ecosistemas, sea una realidad. En un determinado tiempo no se alcanza a recuperar en forma completa. Y va a depender también del cómo uno haga uso de esta posibilidad de extracción. Más allá de la extracción que se pueda hacer en términos controlados, yo he visto de que la sustentabilidad de la misma no es posible, por las experiencias que tengo. Parecen ser solo extensiones de un campo de pastos de colores, rojos y verdes, sin árboles y con pequeñas lagunas. Pero entender el silencioso rol que juegan estos ecosistemas, de esponjas de musgo y vegetación que se ha acumulado durante miles de años, son la clave para un mejor futuro. Aterriza en el universo digital de Futuro 360 nuestro multihombre José Mardones, que como siempre nos trae lo principal de Futuro 360. José, bienvenido. No sabía con qué me ibas a sorprender hoy día, pero estamos bien, hasta ahora vamos bien. Multihombre igual. No, está bien, está bien. Oye, podríamos hacer algún día una entrada así como desde arriba, aprovechando el estudio virtual. O volando. Claro. O transparente y solo tu cabeza, sí. Sería interesante, muy futurista. Oye, Paloma, vamos rápidamente a los temas más comentados, más leídos y cliqueados en nuestras plataformas digitales. Aquí está, futuro360.com. Mira este titular. ¿Odias el cilantro? Científicos lo explican y observaron precisamente los receptores olfativos y descubrieron, atención con esto, que las personas con un determinado gen, OR6A2, son más sensibles a oler cilantro, y así puede pasar con otros alimentos. Tú tienes ahí un alimento que rechazas y que no te gusta para nada, ¿no? Odio el comino. ¿Por qué? No, porque encuentro que arruina todas las comidas. Bueno, este estudio que tenemos en nuestro sitio sin duda nos invita a hacer una diferencia entre los alimentos que rechazamos y que odiamos, por ponerle una palabra, en base al olfato. Nos dicen en este estudio que cuando el odio o el rechazo es por el olfato es mucho más fácil moldearlo, educarlo, y de hecho es una recomendación a todos los papás y mamás que puedan hacer eso con sus hijos, por ejemplo, sobre todo a temprana edad. Exponerlos a los alimentos que odian y finalmente les podrían terminar gustando.
Como domesticarlo. Pero Exacto. si uno tiene un gen, ¿por qué va a domesticar el gen? Bueno, porque el tema del olfato dice que sí es moldeable cuando afecta el olfato. En mi caso, yo odiaba las aceitunas y el huevo y hoy como ambos alimentos. Mira. Es que eso te hace más... Y mi rechazo era por el tema del olor, precisamente. Así que puedo dar fe de aquello. Bueno, y levantamos una pregunta, una encuesta en las redes. ¿Qué alimentos odian las personas? Vamos a los links, vamos a revisar, por ejemplo, la pregunta. Aquí está en la pantalla, precisamente invitando a las personas a que nos contaran si les gustaba el cilantro o si sentían un rechazo por otro alimento. Veamos algunas respuestas. Mira, aquí van a aparecer en nuestra pantalla. Y bonita, orégano entero. Conozco muchas personas que detestan el orégano. Tenemos otra. Mira. Mari Muñoz, chuta, es bien mañosa. Sí. O tiene muchos genes complicados. Claro, aceituna, champiñones, pasas, pepinillo, zapallo, califlor, bueno, coliflor me imagino, espinaca, pimentón, palmito, zanahoria y mucho más. Se parece a nuestra editora de Sanamente. Tiene el mismo tipo de problema. ¿Ah, sí? Sí. ¿Damos nombre y apellido, no? No, dejémoslo ahí. No echarla al agua por ahora. Por ahora. Ya, bueno, todo el contexto, todos los detalles en futuro360.com. Hacemos la invitación a que vayan al sitio y a todas nuestras redes sociales. Vamos a hablar ahora de un tema que es súper serio, Paloma, la basura electrónica. Fíjate que hay estudios que indican que en casa, en promedio, alrededor de 40 aparatos electrónicos y eléctricos hay por familia. Imagínate, haz solo un recorrido en la cocina y con cuánto ya te vas a encontrar. Y ese titular es muy decidor. Y nos indica que en América Latina se recicla casi el 3% de los equipos electrónicos, una cifra muy Y dentro de América baja. Latina, Chile es de los peores países en términos de tasa de reciclaje y además es uno de los que más produce por persona, kilos por persona. 9.6, si no me equivoco, al año por persona. Y Es se una proyecta cantidad que podemos muy llegar grande. a 14 en poquitos años más. Sí, bueno, durante el fin de semana en la comuna de Maipú se llevó a cabo una iniciativa encabezada por la ministra Maysa Rojas que pretendía propulsar, fomentar el reciclaje de aparatos electrónicos y también, por supuesto, además de invitarlos al sitio, que vayan a conocer todo el detalle, hacer la invitación a hacer una búsqueda simple en Google. Reciclaje aparatos electrónicos Chile. Y te aparecen un montón de alternativas. Por ejemplo, un dato de Baja.cl es una iniciativa que permite poder reciclar y acercarse a esta actividad súper importante en un contexto en el que a nivel mundial, mira, acá tengo una cifra, estamos hablando más o menos de más de 50 millones de toneladas. No, de es crítico y además hay una cosa que tiene que ver con que la tecnología, en especial la tecnología de aparatos como la tablet que tienes, los celulares que tenemos nosotros, utilizan ciertos tipos de metales que son finitos en la Tierra y necesitamos volver a utilizarlos, sobre todo porque la curva tecnológica va a seguir creciendo, nosotros vamos a querer más velocidad, mejores datos de términos de procesamiento y ahí la minería de tecnología, la minería de aparatos digitales va a ser crítica, así que también es un tema de responsabilidad con la economía circular. Claro, y pensemos también en esta fiebre, Paloma, que existe en nuestra sociedad de consumo, de ir cambiando cada muy poco tiempo. Yo no la tengo. Diferentes aparatos electrónicos. Pasa, por ejemplo, con los celulares y hemos visto cerros y cerros de celulares que hoy día son desechos por esta misma fiebre de querer ir cambiando cuando todavía los aparatos cumplen una función. Sí, yo creo que ahí hay una invitación a todos a que seamos un poquitito más conscientes. Hace poco escuché una publicidad en la radio de una empresa que estaba promoviendo la disminución del consumo en materia tecnológica. Hoy día tenemos enormes problemas para administrar estos desechos, pero también tenemos enormes problemas económicos y estamos en una crisis planetaria que nos dice que no podemos consumir de la manera que lo hacemos. Exactamente. Y bueno, vamos a cerrar con una imagen súper bonita. Es realmente un espectáculo. Mira, lo vamos a presentar acá en nuestro sitio porque la NASA revela este asombroso timelapse del universo. Un timelapse, como dice ahí el titular, de 12 años. Uno cuando mira al cielo pareciera que como que no cambia mucho o que es todo igual, qué sé yo, pero este timelapse nos demuestra que en definitiva hay un cambio pero súper notorio en una secuencia de 12 años. No, es hermoso. A mí me sorprendió porque la verdad es que yo pensé que íbamos a ver solo esa imagen cómo se iba moviendo. Y la verdad son pequeños timelapse, por si acaso es esta grabación que te permite sacar un cuadro y después saltarte un año y sacar el mismo cuadro y de esa forma uno ve la evolución de los procesos, ¿no? Entonces mira, aquí podemos ver cómo las estrellas explotan, cómo desaparecen, o sea, realmente
ese cambio en el brillo tiene que ver con cómo están evolucionando, y lo impresionante es que haya ese nivel de evolución en una cantidad de tiempo tan chico, porque para el universo francamente 12 años. 12 años no es nada. Una partícula, no claro. es nada. Pero sí. Igual hay una transformación, y eso es lo lindo. Uno cree, y le pasa con el universo y le pasa con las plantas, que las cosas están quietas, pero todo se está moviendo permanentemente. Sí, es bonito ver esta evolución. Queríamos despedirnos entonces con esta imagen, este ejercicio que se hace en 12 años y que destacamos en futuro360.com. Una de las imágenes, uno de los videos más reproducidos en la última semana. Así que hacemos la invitación a que vayan al sitio, a que lo compartan, a que vayamos también conversando y comentando este tipo de registros súper bonitos. Y las reflexiones que les surgen de algo tan profundo como exactamente. esto, ¿no? Así que eso es, ahí está hecha la invitación. Adiós. Adiós. Que te vaya bien, José. Adiós para no volver o para volver. No, ahí te vamos a volver a tener aquí. Sabemos que eres un bien necesario. No te quise decir mal porque ya te apaleé un poquito un par de programas. Sí, el otro día me dijeron, no sé si te favorece o te perjudica. No, lo que pasa es que estaba festejando a la nueva invitada y ahí como que te perjudiqué, pero yo te quiero mucho, José. Bueno, dejémoslo ahí. Ya, buen programa. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más. Durante este último tiempo hemos revisado todos los distintos acontecimientos que han impedido el desarrollo adecuado, como se había planificado, de la misión Artemis, los problemas que hubo en sus intentos de lanzamiento al origen. Y la razón por la que nos preocupa tanto es porque esta es la forma de habilitar nuestra vuelta a la Luna. Pero la vuelta a la Luna no es solamente eso. Lo que estamos queriendo los humanos es llegar en realidad a Marte. Porque vivir en Marte no va a ser una cosa sencilla. Vamos a necesitar de mucho trabajo y de alguna forma de construir una atmósfera que nos permita a los humanos sobrevivir allá. Para ese desafío tan grande hay muchos científicos y científicas en el mundo que están trabajando, y una que es clave y que está tratando de diseñar cómo va a ser nuestra vida en Marte es la joven y talentosa latinoamericana Luciana Tenorio, arquitecta e ingeniera aeroespacial, que está hoy con nosotros en Futuro 360. Muchas gracias por estar con nosotros, Luciana. Muchas gracias, Denise, por la invitación. Luciana, es muy interesante el nivel del desafío, ¿verdad? Vivir en Marte no es un juego, y hay demasiadas tareas que están hoy día influyendo en la manera en que tú estás desarrollando tu trabajo. Cuéntanos un poco, cuando te invitan a esta misión y te dicen, ok, como Shackleton, ¿verdad? Vamos a ir a un lugar desierto, va a ser mucho frío, no sabemos si vamos a sobrevivir. ¿Cuáles son para ti esas condiciones de base que te dan para poder diseñar tú una atmósfera en la que podamos vivir en Marte, o nuestras propias casas en Marte, por decir así? Pues es un trabajo en equipo. En realidad es una de las razones por la cual tuve que pasarme hacia un poco el área de ingeniería aeroespacial, y sigo siendo arquitecta, y aún así, como es un equipo muy grande en el cual estamos ingenieros, hay médicos, hay de robótica, de eléctrica, de especialistas en plantas, ingenieros agrónomos. Es un trabajo en equipo muy arduo que toma muchos años. Muchos de los ingenieros o científicos que trabajan con nosotros probablemente no vayan a llegar a Marte, o no saben en qué momento cómo va a pasar, pero es un trabajo muy arduo de años, y necesitan un equipo muy grande, porque una sola persona y de una sola especialidad, solo arquitectura o solo ingeniería, no puede llevar un proyecto tan grande a cabo. Por supuesto, pero en ese mismo contexto, sabemos que es un trabajo transdisciplinario, pero ¿cuáles son las condiciones de base que para tu trabajo son relevantes? Pues ahora en el área de ingeniería aeroespacial consideramos muy importante el trabajo. Trabajamos sobre todo en el área de las estructuras. Entonces, ¿cómo es que se va a abrir o cómo se va inflar esta base en otra atmósfera, con otras condiciones diferentes a la Tierra, con una diferente gravedad y una diferente presión atmosférica?
Entonces, desde mi perspectiva, yo me encargo de la estructura, de que la estructura funcione perfecto, sin fallas, o con el mínimo de fallas estructurales. Y llevando de mano lo que viene a ser la arquitectura, ¿no? Que pues se mantenga el confort humano, que es algo que se ha dejado un poco de lado al comienzo, se dejó un poco de lado al comienzo, en los años 90, 80, cuando se comenzó a diseñar, cuando hubo este boom de viajar a la luna, de enviar el hombre a la luna. Entonces se trata de llevar un poco de la mano estas disciplinas que son a veces tan opuestas como el diseño o el arte con la ingeniería y la ciencia. Me encantaría, Luciana, entrar en los dos énfasis que haces tú. Primero, de la estructura. ¿Qué características estructurales distintas, me imagino que muchas, pero las principales o las más sorprendentes, tiene para ti construir en Marte respecto de la Tierra? Pues son ambientes completamente opuestos, muy diferentes. Ahorita, por ejemplo, la que trabajo actualmente son algo que se llama como SPB, que son Super Pressure Balloons. Son como unos inflables que resisten a una alta presión atmosférica, en los cuales se utilizan como para medir condiciones meteorológicas, pero ese diseño puede llevarse a Marte o a la Luna para poder crear una especie de hábitat. Estudiamos diferentes tipos de inflables con diferentes tipos de membranas, pruebas, y por otro lado, otro proyecto es tecnologías de origami, que ya se han usado antes para satélites. Japón las viene usando mucho tiempo en los satélites y en los paneles solares, y en los solar sails que salen a la estratosfera, pero en este caso y usar la técnica del origami para diferentes tipos de materiales y poder hacer un hábitat desplegable. ¿Y por qué el origami aporta un valor? Cuéntanos un poco más. Puede sonar una pregunta obvia para ti, pero no lo es para nosotros. ¿Por qué es un arte que podría ser valioso en el espacio? Pues es muy importante para el espacio que sea lo mínimo de costo necesario. Entonces, enviar un ladrillo al espacio no es lo mismo que construir acá una casa a base de ladrillos o concreto, madera, que pueden sonar materiales que son simples de conseguir o por una forma baratos, pero en el espacio importa mucho que todo lo que salga de la Tierra tiene que tener un uso muy importante. Enviar un paquete de galletas es carísimo, entonces imagínense lo que sería una cantidad gigante de ladrillos para construir. Entonces es algo imposible. Entonces el reto está en enviar lo más compacto, lo mínimo indispensable, que tenga el menor peso posible. Entonces, por eso se piensa que lo ideal debería ser, aparte de construirlo allá, tiene que ir algo que pueda entrar en, por ejemplo, digamos que el case que tenga el Falcon o la nave disponible puede ser de 1 metro de diámetro por 3 metros de largo. Entonces eso es lo que se tiene para enviar. Lo que tenga que enviarse tiene que entrar ahí. Entonces tiene que ser muy limitado, tiene que ir... el origami es una gran solución porque va doblado, ocupa muy poco espacio, y los inflables como el Super Pressure Balloon también, porque son cosas que se pueden comprimir y una vez con la diferencia atmosférica desplegar. Se pueden inflar. Ahora, Luciana, me encantó el énfasis que haces en el confort y cómo eso cambió, ¿verdad? Porque la diferencia probablemente con estas misiones a la Luna del
del pasado es que nosotros sabíamos que íbamos y veníamos, ¿verdad? El logro era llegar a la Luna. Pero hoy, cuando nos planteamos la idea de llegar a Marte, sabemos que vamos y que nos tenemos que quedar un ratito. Y ahí la forma en la que se despliega la vida humana es muy relevante, y me imagino que es por eso que el confort adquiere otra conversación. Cuéntanos por qué estar cómodos o sentirnos a gusto en Marte va a ser relevante y cómo tú lo abordas desde tu propio quehacer. Pues es algo bien simple, como ir al baño, como tomar una ducha, donde te sientas para comer. Actividades que son muy básicas, pero en una gravedad diferente, como lo sería en la Luna, por ejemplo, tiene otras técnicas, o hay que crear un ambiente diferente para poder ir al baño. Entonces, no es tan fácil como solamente ir al baño o como dormir. Entonces, requieren de otros espacios diseñados que, además de que funcionen bien, porque lo que se ha hecho en la Estación Internacional Espacial, la ISS, los espacios funcionan como un reloj, funcionan muy bien, es una máquina, pero se ha dejado de lado el confort humano, por lo cual genera mucho estrés en las personas que van a vivir ahí un periodo largo, hasta 6 meses, es algo muy largo para estar pues incómodo, ¿no? Entonces, este estrés que generamos, esta claustrofobia, no cualquiera puede ser astronauta, y así mismo, pero lo que se quiere llegar es que pues ahí está que todo el mundo puede ir al espacio, que todo el mundo puede soñar en viajar, y que no sea un límite, pues que el baño sea muy difícil, dormir también es difícil. Entonces se tiene que diseñar no solamente para que funcione como una máquina, es decir, para que resista todo, sino para que el ser humano se sienta cómodo. Un ejemplo muy simple es las ventanas. Se planeó la estación espacial sin ventanas porque pues una ventana, un pedazo de policarbonato, vidrio, no vidrio, pero un tipo de plástico, no decían por qué vamos a poner, si es que podemos poner otros materiales que son mucho más resistentes a la diferencia de presión, ¿por qué vamos a hacer una ventana? Pues las ventanas son básicas para el confort humano, poder ver qué hay afuera. Uno pierde la sensación de día y noche. Entonces, al pasar los años, se vio la necesidad de que había que hacer ventanas. Y las ventanas es un ejemplo, ¿no? De lo que no se previó. Dijeron, bueno, ventanas. Lógico. Luciana, para cerrar, tú hiciste un punto que es esta alusión a la Luna. Cuando nosotros planificamos ir a Marte, sabemos que hay una estación media, que es lo que se está tratando de desarrollar con el proyecto Artemis, que es una base en la Luna. ¿Existe algún diálogo entre el proyecto en el que tú trabajas y Artemis, en el sentido de, por ejemplo, probar para la presión lunar el hábitat que ustedes están desarrollando para después probarlo en Marte? Sí, de hecho, el proyecto con el que trabajo es con la Agencia Espacial Japonesa. Próxima semana es el International Aerospace Conference en París, en donde está JAXA, la NASA, la Agencia Espacial Europea, la japonesa y la china, en donde se comparten los proyectos como Artemis, los proyectos que tiene Japón también para la Luna, la mayoría enfocados en estas bases como Artemis, donde es como importante llegar a establecer una base. Entonces, la Luna ya hay áreas que están mapeadas, digamos así. Japón tiene un gran interés en la zona de los túneles de lava, por ejemplo, como una zona a establecer ahí como una base, una estación, un hábitat pequeño en donde pueda estar refugiado, ¿no? Porque es en los túneles
subterráneos. Y pues eso es más o menos lo que estoy viendo yo por el momento. Luciana, te quiero agradecer por este contacto con Futuro 360. Queremos seguir sabiendo cómo avanza tu trabajo y estaremos llamándote así para que nos encontremos en el futuro. Ok, muchas gracias, Paloma. Cuando hablamos de Marte, nos pasa que entendemos, por obviedad, que lo que existe acá en la Tierra es particular, único e irrepetible. Para vivir en Marte realmente lo necesitamos todo. Una forma de producir alimentos, una forma de producir oxígeno, una forma de combatir la gravedad, unos trajes. Ese no es nuestro hábitat. Y sin embargo, acá estamos usando este hábitat mal. Desaprovechando, descuidando. A nivel personal, ¿cuántos de nosotros realmente nos hacemos cargo de nuestra basura? ¿Cuántos gestionamos nuestra huella de carbono? ¿Cuánto nos compramos más cosas de las que necesitamos? Yo sé que es una lata esta conversación, pero es tan importante porque ¿cuántos de nosotros tenemos hijos o nietos? ¿A cuántos nos gustaría que el futuro no fuera un lugar terrible donde nuestros hijos y nietos tuvieran que gestionar la escasez de recursos? De eso se trata, tener la conversación importante y tratar de hacer el punto que guíe la conciencia hacia un lugar diferente. Yo por lo menos tengo mucha fe en las nuevas generaciones, pero espero que no les toque un mundo tan terrible que administrar. Nosotros nos encontramos pronto, otra vez en Futuro 360. Acompáñenos en futuro360.com, donde vamos a estar llevando todas las noticias relacionadas con la COP y mucho más. Nos vemos.